Buenas tardes a todos. En nombre de Bolsa Latinoamericana de Valores Latinex, Central Latinoamericana de Valores LatinClear y KPMG, les damos la más cordial bienvenida al webinar Medición del Cumplimiento FATCA y CRS en las instituciones financieras. Antes de continuar, tendremos palabras de bienvenida por parte de la señora Rosario Fernández, gerente de cumplimiento de LatinClear. Buenas tardes. En nombre del Grupo Latinex agradecemos su participación en el presente webinar, el cual forma parte de nuestro compromiso ante nuestros miembros, ante el mercado en general, de llevar temas de interés y o actualización de las obligaciones de las instituciones financieras ante organismos internacionales. En ese sentido, y gracias al apoyo de KPMG, nos acompaña el licenciado José Andrés Romero, socio de Servicios Tributarios AEOI de KPMG, con el tema de medición del cumplimiento FATCA y CRS en las instituciones financieras. Antes de concederle la palabra al licenciado Romero, paso a la palabra a Diana García, quien presentará al licenciado Romero. Muchas gracias por sus palabras de bienvenida, señora Rosario. Antes de seguir, es prudente recordarles que para el periodo de preguntas y respuestas podrán dejar sus comentarios y consultas en la sección de preguntas del Zoom. Y ahora sí, presentamos al señor José Andrés Romero Agrizano, socio de Servicios Tributarios AEOI de KPMG. Bienvenido, señor José Andrés. Muchísimas gracias, Diana y Rosario, por la presentación y a Latinex por esta invitación el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas por estar acá con nosotros el día de hoy. Vamos a tener una sesión de unos 40 minutos aproximadamente para conversar sobre FATCA y el CRS, pero un aspecto fundamental y es la etapa pues, que nos toca atender en los meses venideros y es la medición del cumplimiento. Ya hemos pasado de una etapa de implementación legislativa a nivel pues, de nuestros países. La implementación legislativa en algunos países ha estado ya pues, por varios años en vigencia, pero todavía no hemos pasado en Latinoamérica específicamente a la medición del cumplimiento FATCA y CRS por parte de las instituciones financieras. Entonces, vamos a tener una agenda, si se quiere, pues bastante general, pero tratando de aterrizar conceptos e ideas en la medida de lo posible para que se lleve pues una idea clara de qué es lo que se va a medir. Primeramente hablaremos pues de las generalidades de FATCA y CRS para aquellos que estén conectados y pues, no conozcan realmente de qué se trata el asunto. Generalidades sobre un programa robusto de cumplimiento FATCA y CRS. Lo que llamamos intercambio automático de información para fines tributarios, por sus siglas en inglés AEOI. ¿Qué harán las autoridades tributarias para verificar el cumplimiento del intercambio automático de información en las instituciones financieras y qué han venido haciendo hasta ahora las autoridades tributarias como medidas precursoras pues, a esas mediciones concretas sobre las instituciones financieras y las mejores prácticas de cumplimiento del intercambio automático de información para hacerle frente pues, a las mediciones que vienen en camino. Bueno, idea muy general. FATCA se refiere, es un sistema específicamente de reportes, un sistema de reportes que está incluido en el capítulo 4 del Código de Renta Interna de los Estados Unidos, entró en vigencia en el año 2010, y es para que las instituciones financieras extranjeras, es decir, las no estadounidenses, lleven a cabo procesos de debida diligencia, retenciones en algunos casos y emisión de reportes, ya sea directamente al IRS o a su autoridad competente local del país de jurisdicción de residencia de la institución financiera. Se consideró en el año 2009, cuando se estaba concibiendo cómo iba a lucir FATCA, el programa de intermediarios calificados del IRS, que se llama el QI Program o Qualified Intermediary Program del IRS, necesitaba ser robustecido porque precisamente pues, personas estadounidenses apoyadas por supuesto y servidas por instituciones financieras no estadounidenses con el estatus de Qualified Intermediary
estaban utilizando un sistema que estaba concebido para aplicar de manera correcta y con transparencia el sistema de retenciones de los Estados Unidos, pues estaba siendo utilizado de la manera contraria para la cual fue diseñado, y fue utilizado para esconder a clientes estadounidenses en instituciones financieras del extranjero. Pues, siendo esto así, pues vino el capítulo 4 del Código de Renta Interna de los Estados Unidos para robustecer ese sistema de retenciones y ese programa de Qualified Intermediary del IRS que está en el capítulo 3 del Código de Renta Interna de los Estados Unidos. Así pues, al día de hoy, FATCA en la región, cuando hablamos de la región nos referimos a los países de habla hispana y portugués en Brasil, que han implementado FATCA de alguna manera. Pues entonces tenemos 7 países que actualmente no tienen acuerdo intergubernamental con los Estados Unidos, ni modelo 1 ni modelo 2, sino que las instituciones financieras que lo han considerado necesario para su giro de negocios se han inscrito en el portal FATCA del IRS para reportarle directamente al IRS las cuentas estadounidenses que estuvieran manteniendo en algún momento. 7 países que tienen acuerdo intergubernamental modelo 1 y 3 países que tienen acuerdo intergubernamental modelo 2. Ahora, el CRS es un sistema concebido tomando como plantilla el acuerdo intergubernamental modelo 1 para la implementación de FATCA, diseñado por el Tesoro de los Estados Unidos y el IRS, pero con la diferencia de que si bien FATCA está diseñado para la identificación de cuentas estadounidenses reportables, el CRS está diseñado para la identificación de cuentas extranjeras reportables, es decir, de cuentas que pertenezcan a clientes de una institución financiera cuando esos clientes de la institución financiera son residentes en países distintos al país en el que la institución financiera funciona. De manera pues que es muy similar a FATCA, con la diferencia de que se trata de identificar cuentas offshore cuyos titulares no son residentes fiscales en el mismo país de la institución financiera, y por el momento se aplica a todos los países que se han adherido, más de 100 países que se han adherido a el Common Reporting Standard para implementarlo a nivel de sus instituciones financieras, pero no es para el reporte de personas estadounidenses ni de cuentas estadounidenses. Para eso está FATCA, sino para la identificación y reporte de cuentas reportables de cualquier otro país distinto a los Estados Unidos y que esté participando del CRS. Adicionalmente, pues el CRS no tiene ninguna disposición acerca de retenciones de impuestos sobre la renta. Y a nivel pues de la región tenemos del lado izquierdo los países que se han adherido y que están participando en el CRS, y del lado derecho los países que aún no están participando en el CRS. Es decir, que no tienen fecha pues para implementación de este sistema en su derecho doméstico y a nivel de sus instituciones financieras. Ahora bien, cuando una institución financiera, y estos son los aspectos pues, que se van a medir, cuando una institución financiera decide, ya sea motu propio porque no reside en un país que tenga acuerdo intergubernamental con los Estados Unidos, decide motu propio implementar FATCA, o una institución financiera que está obligada a implementar FATCA y el CRS porque a nivel doméstico en su país se han convertido en derecho positivo propio, derecho doméstico, la obligación de implementar FATCA y el CRS, los bloques obligacionales de cada uno de estos regímenes y que tienen pues tareas específicas que debe llevar a cabo cada institución, van a ser medidos. En el caso de FATCA estamos hablando de la documentación para la debida diligencia de los clientes y de las cuentas de los clientes, documentación que pues, típicamente sus pilares fundamentales van a ser en los formularios del IRS W9 o W8 en todas sus versiones, o las autocertificaciones según pues, el país donde se está implementando y el tipo de institución financiera que está implementando FATCA, las retenciones de impuestos sobre la renta, el 30% FATCA pues, que hay que aplicar en determinadas situaciones, y la emisión de reportes. Igualmente, pues, para el CRS se van a aplicar mediciones, no en el caso de las retenciones, porque como decíamos, el CRS no implica retenciones, no conlleva la obligación de aplicar retenciones de impuestos sobre la renta, pero en el caso de FATCA, sí.
en algunas instancias. Como un anuncio precursor de estas mediciones que vienen pues, a venir a ser aplicadas probablemente pues, ya el año que viene a nivel de los países que hayan implementado el CRS, igualmente a nivel de FATCA. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, dictó una guía en diciembre del año pasado, diciembre de 2020, sobre la promoción y evaluación del cumplimiento FATCA y CRS por parte de las instituciones financieras. Para la elaboración de esa guía se llevó a cabo un trabajo en equipo, se conformó un grupo piloto formado por las administraciones tributarias de Canadá, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos para preparar esta guía, luego de un consenso acerca de los aspectos fundamentales que tienen que tener estos procesos de medición. Entonces, con esta guía, tal cual ella misma lo expresa, se espera que también ayude no solo a las administraciones tributarias, sino a las instituciones financieras. Es decir, que es una guía que va dirigida tanto a las administraciones tributarias que van a medir a las instituciones financieras, como para las instituciones financieras para que sepan cómo van a ser medidas. Y sugiere pues esta guía que el cumplimiento de FATCA y CRS por parte de la institución financiera, simplemente un ejemplo que da, puede ser pues categorizado como cumplimiento voluntario, ignorante de la institución por parte estando la institución totalmente ignorante de este régimen, como que simplemente no lo implementó, negligente, es decir, que fue descuidada o realmente no hubo pericia en la implementación por parte de la institución financiera, o errante, es decir, una institución financiera que implementó pero con errores. Es simplemente pues, unos rangos que trae como ejemplo la guía específicamente. Se nos dice que las instituciones financieras deben diseñar e implementar programas de cumplimiento que respondan específicamente a sus líneas de negocio. Es decir, un banco debe tener unas guías un programa de cumplimiento FATCA y CRS que se adapte a el negocio bancario y al tipo de cuentas y al tipo de productos que tenga ese banco. Una casa de valores, una agencia de bolsa, una casa de bolsa, una sociedad de corretaje, como se llama en cada país, debe tener un programa que se adapte a los productos que ofrece a sus clientes. Un fondo mutual debe tener igualmente pues, su propio programa de cumplimiento que va a ir en función del tipo de fondo, y una compañía de seguros específica pues, para los productos de seguros con valor en efectivo que ofrece a sus clientes esa compañía de seguros específica. Y esos programas de cumplimiento deben tener un proceso de gestión de riesgos, deben plantear un proceso de gestión de riesgo de cómo se van a identificar esos riesgos, qué tareas se van a llevar año a año dentro de la institución para identificar los riesgos dentro de la propia institución. ¿Riesgos de qué? Riesgos de incumplimiento. Riesgos de incumplimiento con la debida diligencia, riesgos de incumplimiento con el monitoreo de cuentas, riesgos de incumplimiento con las retenciones y riesgo de incumplimiento con los reportes tal y cual como deben ser reportados. Y estos procesos de gestión de riesgos, por supuesto, deben atender al ADN de la propia institución. La institución debe pues, partir de los recursos con los que cuenta, qué tan grande es la institución, cuántos departamentos tiene la institución, qué departamentos de la institución están encargados de... qué departamentos de la institución están encargados de llevar a cabo qué tarea, y en función pues, de esa estructura, esa arquitectura de la propia institución, diseñar su proceso de gestión de riesgo para identificarlos, priorizarlos, cuáles son los más probables de ocurrir, analizar la causa raíz de cada uno de esos riesgos pues, y las medidas para paliarlos, mitigarlos de manera que se vayan disminuyendo durante el proceso de año a año de medición. Las administraciones tributarias van a medir cómo está conformado el programa de cumplimiento FATCA y CRS, de manera pues que el gobierno corporativo de la institución financiera esté plenamente enterada de cómo se lleva a cabo el proceso de cumplimiento dentro de la institución, que
la gobernanza corporativa y el gobierno corporativo de la institución esté plenamente enterado de las funciones que debe cumplir cada una de los departamentos dentro de la institución financiera para cumplir con el programa FATCA de la institución. El gobierno corporativo de la institución debe recibir capacitación, entrenamiento para que conozcan de qué se trata y cuáles son las responsabilidades que tienen entre manos, pues, para cumplir con estos regímenes. Y muy importante, el oficial responsable FATCA, específicamente el oficial responsable FATCA, y no existe la figura del oficial responsable como tal en el caso del CRS dentro de la normativa CRS, pero sí, lo cierto es pues que alguna instancia dentro de la institución financiera, se le llame oficial responsable o se le llame de otra manera, esa instancia debe estar muy clara en cuáles son sus funciones y cuáles son los monitoreos que tiene que llevar a cabo año a año con la periodicidad dentro de ese propio año que diga el programa de cumplimiento y que se adapte pues a las líneas de negocio y al ADN de la propia institución. Al gobierno corporativo, a las personas del gobierno corporativo y a las personas que estén llamadas dentro del programa FATCA y CRS de la institución a velar por su cumplimiento, las autoridades competentes en cada país les van a hacer llegar cuestionarios estándar diseñados por la autoridad competente para que respondan esos cuestionarios de manera remota, primeramente, y en base a esos cuestionarios, a las respuestas que se den en esos cuestionarios por parte de las personas encargadas en cada institución financiera de hacer cumplir y de velar por el cumplimiento de FATCA y el CRS, entonces luego pues muy probablemente se llevarán a cabo revisiones in situ con base en esos cuestionarios. Revisiones in situ para asegurarse que la institución financiera haya cumplido con las obligaciones de debida diligencia. Entonces se va a ver la descripción de los procedimientos de debida diligencia de la institución financiera, cómo se revisa la documentación, quién revisa la documentación, quién o quiénes revisan la documentación, cómo se valida la veracidad de la información que esté en la documentación, llámese documentación, formularios W8, W9, autocertificaciones, y la documentación, la evidencia documental que los acompañe. Y en base a esas verificaciones in situ, ya en campo y viendo pues la documentación con la que cuenta la institución financiera, verificar pues si en efecto las respuestas que se obtuvieron en los cuestionarios anteriores de manera son consistentes pues con la práctica real de la institución financiera. Y tercero, pues el sistema de preparación y presentación de reportes FATCA y CRS. La institución financiera cuenta o no cuenta con sistemas para la preparación de estos reportes. Lo hace de manera manual en algún portal, prepara archivos XML. La herramienta que utiliza para preparación de archivos XML realmente es una herramienta que esté actualizada, que tenga y verifique pues la validez de los datos, el formato de los datos, en fin, pues una cantidad de factores que van a ser también revisados durante estos procedimientos de inspección por parte de las autoridades competentes. Entonces estamos hablando de cuestionarios, revisiones in situ y también revisión de procedimientos y herramientas de tecnología de la información. Por ejemplo, si se van a revisar cuentas de persona natural, esto es pues, meramente un ejemplo. En el ejemplo tendríamos que la muestra de cuentas que se van a escoger para la revisión, tenemos una muestra de 200 cuentas de persona natural que son cuentas no reportables y una muestra de 50 cuentas que serían de persona natural y cuentas que se fueron detectadas por la institución financiera como cuentas reportables. Entonces en esa muestra de 250, en el caso de las cuentas no reportables, se va a revisar las cuentas preexistentes no reportables, digamos que son 125 en este caso, y que las cuentas nuevas no reportables fueron 75. En el caso de las cuentas preexistentes reportables tenemos 30
y de las cuentas nuevas reportables tenemos 20. Entonces se va a revisar los procedimientos de debida diligencia que haya aplicado la institución financiera respecto de cada una de estas cuentas para verificar si en efecto se llevó a cabo de la manera correcta según los protocolos de ley y que se llegó a la conclusión correcta. Es decir, que dentro de esas 125 cuentas preexistentes no reportables, en efecto se trataba de cuentas preexistentes, en efecto se trataba de cuentas de persona natural y que luego de las revisiones de indicios o de otros test permitidos por la ley, se llegó a la conclusión correcta de que esas 125 cuentas en efecto eran cuentas no reportables. Y así pues, los procedimientos de debida diligencia se van a revisar granularmente frente a una muestra de cuentas, pues que la administración tributaria pues decidirá cuántas cuentas va a reportar, va a inspeccionar de cada tipo. Las retenciones de FATCA, en el caso de las retenciones de FATCA ya pues es por parte de la institución financiera, ella misma pues debe verificar, porque el IRS puede verificar si la institución financiera ha llevado a cabo la debida diligencia correcta para identificar cuentas de instituciones financieras no participantes. Específicamente las cuentas de institución financiera no participantes son muy importantes en el mundo del mercado de capitales porque las cuentas de instituciones financieras no participantes implican una retención de 30% sobre los rendimientos de fuente estadounidense cuando el titular de la cuenta es una institución financiera no participante. Entonces, si esa institución financiera es QI o non-QI, el IRS pues tiene la manera pues de verificar si se han aplicado las retenciones o no se han aplicado y para ello pues puede pedir la colaboración de las autoridades competentes locales en el país donde esté ese qualified intermediary o ese non-qualified intermediary. Y pues los reportes, por supuesto, verificar que los reportes se correspondan con los arrojos de las conclusiones del procedimiento de debida diligencia. Si se llevó a cabo, si se llegó a la conclusión de que una cuenta es reportable y que por lo tanto debía ser incluida en un reporte, verificar pues, que en efecto fue incluida en el reporte y que fue incluida en el reporte con la información completa y correcta de la cuenta según los sistemas de la institución. ¿Qué están haciendo actualmente algunas autoridades tributarias para ir abonando el terreno a estas inspecciones? Pues tenemos el caso de las Islas Caimán. Sabemos que al 15 de septiembre, el 15, incluyendo pues este año, que el 15 de septiembre de este año, las instituciones financieras con residencia en Caimán tienen que presentar el formulario de cumplimiento CRS. Es un formulario. Esto no es el reporte CRS, sino una carta, un formulario electrónico mediante el cual, que consta de 2 páginas, la institución financiera reporta a la autoridad competente en Islas Caimán una serie de respuestas a las preguntas que están incluidas en ese formulario y que tienen que ver específicamente con el cumplimiento CRS de la institución financiera. Es un cuestionario donde la institución financiera certifica que lo que está respondiendo es veraz y es correcto. Y entonces todas esas aseveraciones que hace la institución financiera a través de ese formulario van a ser luego verificadas por la autoridad competente de las Islas Caimán cuando lo juzgue pertinente. Los Estados Unidos, por su parte, sabemos que este año se utilizaron unos códigos especiales diseñados por el IRS para que las instituciones financieras residentes en países con acuerdo intergubernamental modelo 1 pudiesen reportar las cuentas estadounidenses respecto de las cuales no tengan el Tax Information Number de la cuenta específicamente, de la persona titular de la cuenta. Entonces se diseñaron una serie de códigos, bueno, tenemos 2 en pantalla, para que el IRS conozca la razón por la cual la institución financiera no tiene el TIN, el Tax Information Number de las titulares de la cuenta. En las Islas Caimán, estos códigos, si bien el IRS cuando notificó a sus homólogos, autoridades competentes homólogas en cada país con acuerdo intergubernamental modelo 1, dice que esos códigos no son de obligatorio uso, en las Islas Caimán se avisó recientemente por parte de la autoridad competente de las Islas Caimán
que sí deben utilizarlo. En las Islas Caimán, las instituciones financieras con residencia en las Islas Caimán sí deben utilizar estos códigos. Ahora, mejores prácticas para el cumplimiento. Para el cumplimiento, de manera que estar preparados para el momento que llegue la inspección por parte de la autoridad tributaria o la autoridad competente del país de residencia de la institución financiera. Se nos dice en la guía preparada por la OCDE, la guía para promover el cumplimiento mediante la medición de medición del cumplimiento FATCA y CRS, la guía establece o sugiere, mejor dicho, que se lleven a cabo diagnósticos independientes. Es decir, que la institución financiera, como una medida de aseguramiento, ya sea a través de revisores internos de la institución financiera que cuenten con la independencia y el conocimiento y la competencia suficiente para poder llevar a cabo un diagnóstico interno de cumplimiento por parte de la institución financiera, tanto con FATCA como CRS, o mediante la contratación de asesores, revisores, auditores externos que también pues tengan la independencia en el sentido de poder hacer un diagnóstico del cumplimiento por parte de la institución financiera con los bloques obligacionales que implican FATCA y CRS, como decíamos, debida diligencia, retención en el caso de FATCA y los reportes en ambos casos. Y también por el tema de las capacitaciones, que se verifique pues si las instituciones financieras han llevado a cabo las capacitaciones correspondientes para mantener al personal actualizado y si el gobierno corporativo de la institución está realmente permeado de todo el conocimiento que necesita para poder velar por el cumplimiento FATCA y CRS dentro de la institución financiera. Entonces, bien importante, como les decíamos, pues el tema del gobierno corporativo de la institución, el compromiso absoluto que debe existir con el cumplimiento de la transparencia fiscal internacional por parte de la institución financiera, desde el gobierno corporativo a la máxima instancia de las instituciones, y de ese oficial responsable, que es la persona que esté designada dentro de cada institución para cumplir con FATCA, para velar por el cumplimiento de FATCA y CRS, que esté claro, pues, si la responsabilidad claramente establecida en el programa de cumplimiento FATCA y CRS de la institución, si ese oficial responsable tiene responsabilidad solamente a nivel de una sucursal, de varias sucursales, a nivel del país, a nivel regional, en fin, que esté claramente establecido cuáles son los estamentos de supervisión dentro de la propia institución para verificar con el cumplimiento. Y nuevamente, pues recalcando la importancia de la capacitación, porque el personal rota y es importante y también pues las normas son actualizadas de tiempo en tiempo, es importante que la capacitación sea por lo menos anual. Estas son pues las sugerencias de parte de la OCDE y de ese grupo piloto que participó pues en el diseño de la guía de la que estamos hablando. En la debida diligencia pues se va a verificar si las autocertificaciones obtenidas han sido validadas en cada instancia para las nuevas cuentas, incluyendo la obtención del número de información tributaria. Validadas en cada instancia quiere decir si no solamente pues, se validó a nivel del front office cuando se recibió, sino que después hubo por lo menos una segunda revisión de esa información, de esa información de la nueva cuenta que fue recibida, para que haya una validación de la razonabilidad y de la razonabilidad y de que la documentación está completa y es correcta, consistente con el resto de la información y documentación que pueda estar en el expediente del mismo cliente. Cuando no se cuente con el TIN, que se pueda demostrar los esfuerzos continuos, por lo menos anuales, por parte de la institución financiera para obtener ese TIN de los residentes y ciudadanos de los Estados Unidos. Es decir, en aquellos escenarios de cuenta que la institución financiera pues no tiene el TIN el Tax Information Number del cuentaviente, que la institución financiera pueda demostrar que año a año ha llevado a cabo los esfuerzos suficientes, ha enviado correos,
tiene constancias escritas de que ha pues pedido al cliente su TIN y que no ha obtenido una respuesta satisfactoria. Y eso respecto de las cuentas de persona natural y por supuesto también respecto de las cuentas de entidades pasivas con personas de control estadounidense. Y muy importante, los procedimientos para identificar cambios de circunstancias dentro de cada cuenta. Sabemos que dentro de la vida de la cuenta, dentro de un año específico, puede ocurrir algún cambio en el cuentaviente, en su dirección, en su número telefónico, en fin, si se trata de una entidad, pues la entidad puede cambiar de estatus, puede pasar de ser una entidad no financiera pasiva, que venía haciéndolo durante el año anterior y de pronto pues se convirtió en una entidad de inversión durante el año específico. La institución financiera debe tener pues la posibilidad de identificar esos cambios de circunstancias y actuar en consecuencia. En el caso de las retenciones, como les había adelantado, y eso pues es bien particular de FATCA, las instituciones financieras no participantes, cuando reciban lo que se llaman withholdable payments o pagos sujetos a retención, se trata pues típicamente de rendimientos de fuente estadounidense. Cuando ese rendimiento financiero de fuente estadounidense está siendo recibido por una institución financiera no participante a través de un intermediario, ese intermediario debe encargarse de que se le aplique la retención específica, ya sea directamente actuando como agente de retención primario o suministrándole la información suficiente al agente de retención primario, al agente de retención aguas arriba en la cadena de custodia para que ese agente de retención aplique la retención FATCA y la remita al Tesoro de los Estados Unidos. Y en el caso de la extracción de datos y preparación de reportes, verificar pues que los datos estén siendo extraídos de las fuentes correctas, que no haya contradicción acerca de los datos de una misma cuenta entre un repositorio de datos en la institución financiera y otro repositorio de datos dentro de la misma institución financiera, que los datos estén siendo extraídos desde una fuente confiable dentro de la institución y que todas las bases de datos dentro de la institución que tengan información acerca de las cuentas sean consistentes entre ellas, es decir, que las cuentas, la información sobre las cuentas sea la misma en todas las bases de datos que tenga la institución financiera sobre una misma cuenta. Y bueno, recalcando pues la importancia de llevar a cabo esas revisiones periódicas independientes de FATCA y CRS, ya sea por parte de revisores internos dentro de la propia institución. Eso va a depender, por supuesto, muchísimo del tamaño de la institución. Una institución pequeña o mediana podría no tener la posibilidad, pues dada su tamaño, su envergadura, no tener el personal suficiente con la independencia suficiente y con el conocimiento también, pues para poder llevar a cabo una revisión dentro de la institución acerca del cumplimiento FATCA y CRS de la institución, dentro de todos los ámbitos, tanto de debida diligencia como retenciones y reportes. Pero en todo caso, pues que ya sea que se haga con personal interno o con personal o con algún contratista externo, que esas revisiones se lleven a cabo lo antes posible, porque esas revisiones y los diagnósticos que vengan pues de esas revisiones internas van a quedar plasmados por escrito y ya son de por sí pues una medida de aseguramiento que se le puede mostrar a la autoridad competente para que la autoridad competente tenga la certeza, tenga la tranquilidad de que la institución financiera se está tomando el cumplimiento FATCA y CRS de una manera muy seria y que está identificando los riesgos y los está mitigando en la medida pues de que han ido pasando los años, se han identificado esos riesgos, se han solventado y la institución financiera tiene la capacidad de identificar riesgos nuevos si diseña y ofrece nuevos productos a sus clientes. Cada vez que hay un nuevo producto, ese nuevo producto debe ser analizado en función de FATCA y CRS para ver si encuadra como cuenta financiera y que por lo tanto hay que aplicarle la debida diligencia y ser reportado si resulta pues que el titular de esa cuenta financiera es una persona reportable. Bueno, entonces hasta acá pues esta breve presentación sobre medición FATCA y CRS y sin más pues yo creo que antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas, yo como conclusión lo que quisiera pues transmitirles es la importancia de que la institución financiera
se sienta que está a plomo con el cumplimiento de estas normas, que esté llevando a cabo pues sus entrenamientos anuales para la capacitación de su personal, que no sea esto pues un cumplimiento esporádico que se deja morir durante el año y después pues a final del año el calendario se va a revisar a ver si se reporta alguna cuenta o no se reporta. En fin, esto es algo bien serio y las instituciones financieras pues deberían pues estar midiendo ya a lo interno cómo está su cumplimiento FATCA, llevar a cabo diagnósticos, cumplimiento CRS, llevar a cabo diagnósticos y ver pues si hay riesgos nuevos que han surgido, si hay riesgos nuevos y hay incumplimientos que se detecten, pues solventarlos lo antes posible, de manera pues que cuando vayan a ser inspeccionadas tengan el confort y puedan transmitirle el mismo confort a la autoridad competente de que la institución financiera está muy clara dónde está pisando en materia de FATCA y CRS. Entonces, quedamos pues disponibles para preguntas y respuestas. Diana, no sé si... Muchas gracias, señor José Andrés. Muy interesante su presentación. Para el siguiente periodo de preguntas y respuestas, recibamos a Alexander Quesada, gerente de desarrollo de mercados de Latinex, quien estará encargado de moderarlas. Adelante, Alex. Muchas gracias, Diana. Y muchas gracias, José Andrés. Extremadamente interesante esta presentación, lo cual se ve evidenciado por la audiencia y por la cantidad de preguntas con las cuales ya contamos. Así que vamos sin más dilación. La primera es una pregunta compuesta. ¿Cuál sería la estructura para hacer el reporte FATCA? ¿Qué campos necesito para enviar al IRS? ¿Y en qué formato se debería enviar? Pero esa es una pregunta omnicomprensiva. Bueno, el formato es XML. Si cuando estamos hablando de enviar al IRS, asumo que la persona que está haciendo la pregunta es una persona que trabaja en algún país, para una institución financiera en algún país que no tiene acuerdo intergubernamental modelo 1 con los Estados Unidos, sino quizás acuerdo intergubernamental modelo 2 o no tiene acuerdo intergubernamental y por lo tanto deben reportarle directamente al IRS. El formato es XML. Los campos que va a tener el reporte están establecidos en la guía fabricada, diseñada por el IRS para los reportes FATCA, pero digamos que estamos hablando del número de cuenta, identificación del titular de la cuenta, el Tax Information Number del cuentaviente, eso es muy importante, es fundamental, la dirección de la persona, el valor de la cuenta al 31 de diciembre del año específico y cualquier rendimiento que se le haya pagado a esa cuenta durante el año fiscal. Fantástico, muchas gracias. Segunda pregunta, ¿por qué no figura Honduras en los países que tienen un acuerdo IGA-1? Vamos a ver un momento. Honduras. Si Honduras tiene un acuerdo, ya lo vamos a verificar. Sí, tiene un acuerdo modelo 1 Honduras. Si no estaba en la lámina, en la filmina, cuando mostramos los acuerdos, pues nos disculpan, fue un error, quizás la lámina pues no estaba actualizada, pero sí, Honduras tiene su acuerdo intergubernamental modelo 1. Fantástico, gracias. Próxima pregunta, ¿dónde puedo encontrar la guía para CRS? Bueno, en el portal de intercambio de información de la OCDE, de ese portal de intercambio de información automática de la OCDE, se puede hacer la descarga del CRS, entendiendo por el CRS el manual interpretativo del CRS con todos los comentarios. Estamos hablando pues de una publicación de la OCDE
tiene aproximadamente unas 300 y tantas páginas, donde que contiene el CRS propiamente dicho, es decir, todas las metodologías y las normas estándar sobre debida diligencia y reportes, y adicionalmente contiene comentarios interpretativos sobre cada una de esas normas. Eso está en la página del portal de la OCDE sobre intercambio automático de información, y también de esa misma página se puede bajar la guía que es la que nos ocupaba el día de hoy, sobre la medición de cumplimiento FATCA y CRS. También en ese portal de la OCDE se puede hacer la descarga de esa guía, que repito, es de diciembre del año 2020. Perfecto, muchas gracias. Siguen llegando un montón de preguntas muy interesantes. La próxima sería, si una entidad reportó un cliente como FATCA con corte al 2019 y este mismo cliente al corte de 2020 se mantiene los mismos indicios, a diferencia que no cumple con el umbral de reportería, ¿se debe reportar aunque no cumpla el umbral? Bueno, esa pregunta ya implicaría por parte nuestra emitir un criterio profesional, y pues no podemos hacerlo lamentablemente al aire. Por favor, nos disculpan. Ahí ya saben que se pueden comunicar directamente con el señor José Andrés, tienen la información en pantalla. Muchas gracias. Próxima pregunta. ¿Cuáles serían las sanciones de incumplimiento de FATCA por parte de la autoridad tributaria? El acuerdo FATCA no la especifica. ¿Sería la misma de la resolución CRS? Bueno, el acuerdo FATCA, el FFI Agreement, ciertamente no contiene sanciones. No es ese el objeto del FFI Agreement, del texto. Pero digamos que la sanción para una institución financiera que tenga un FFI Agreement con el IRS, la sanción inmediata es la revocatoria del Global Intermediary Identification Number, lo cual pues le causa perjuicios comerciales bien importantes. Y eso pues al margen de cualquier retención que no se haya aplicado, y que se deba pues ese impuesto no retenido pues se le quede debiendo al IRS, y que por supuesto el IRS procure cobrarlo, así como las multas y los intereses respectivos. Muchas gracias. Próxima pregunta. ¿Cómo está funcionando el intercambio de información financiera desde Estados Unidos al resto de los países, ya que Estados Unidos no está dentro del régimen de CRS? Estados Unidos, sabemos pues, Estados Unidos, respecto de aquellos países que no tienen acuerdo intergubernamental, Estados Unidos no le comparte información a los países que no tienen acuerdo intergubernamental con los Estados Unidos. Si el acuerdo intergubernamental es un acuerdo intergubernamental modelo 2, tampoco. Estados Unidos no le comparte información al país que tenga un acuerdo intergubernamental modelo 2. Y si tiene un acuerdo intergubernamental modelo 1, solamente aquellos países que tengan el modelo 1A, que es bilateral, Estados Unidos le comparte cierta información en la medida pues que el IRS tenga esa información, porque le fue transmitida en reportes 1042S por una institución financiera de los Estados Unidos al IRS, de manera que solo la información que vaya en un reporte 1042S, que son reportes que emiten todos los años las instituciones financieras estadounidenses al IRS, solamente en que la medida que la información vaya en ese reporte 1042S, esa información está en manos del IRS, y por lo tanto, si es pertinente, porque corresponde a información de algún residente de un país con el que los Estados Unidos tenga un acuerdo intergubernamental modelo 1A, entonces en esa medida pues los Estados Unidos la transmiten directamente el IRS a la autoridad competente del país que tenga el acuerdo intergubernamental modelo 1A. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué opinión tiene sobre las residencias fiscales por inversiones? ¿Deben las instituciones realizar otros mecanismos de debida diligencia? Se aconseja que sí, se sugiere que cuando una persona, algún titular de cuenta o potencial titular de cuenta, presente como residencia fiscal y justifique su residencia fiscal como inversionista, simplemente pues por facilidades específicas que tenga algún país, que a lo interno de la propia institución se tengan mecanismos para identificar si esa persona realmente reside
en ese país del que dice ser residente. Muchas gracias. Siguen llegando muchas preguntas. ¿Cuál es el alcance mínimo requerido de las asesoras dentro de sus procedimientos internos para cumplimiento de FATCA y CRS? Bueno, un asesor de inversión, una firma asesora de inversión, entendiendo como tal una entidad que se dedica única y exclusivamente a dar consejo profesional, consejo financiero a su cliente y adicionalmente a gestionar la cuenta de ese cliente en otra institución financiera. Tanto FATCA como el CRS son contestes de que esas asesoras de inversión no tienen obligaciones de reporte, es decir, que no son instituciones financieras sujetas a reportar. Muchas gracias. Próxima pregunta. Si mi aseguradora ya está registrada ante FATCA, pero no tiene productos de inversión con ahorros y hemos reportado nulo, ¿hay que poner algo en el manual al respecto? Bueno, el consejo, digamos, la sugerencia que se le podría dar a una empresa que esté en esa situación sería que reevalúe su estatus, tanto a nivel de FATCA como bajo el marco del CRS, para determinar si en efecto es una institución financiera. Porque una compañía de seguros que no ofrezca productos de seguro con valor en efectivo o anualidades, en efecto no es una institución financiera para efectos de FATCA y del CRS. De manera que el llamado sería que reevalúen su situación y de pronto pues quizás lleguen a la conclusión de que no son institución financiera y que por lo tanto lo que le corresponde es desregistrarse del respectivo portal. Gracias. Tenemos acá otra pregunta. La regulación actual sobre CRS no ha tenido actualización. Se hace referencia a la primera vez que se hizo el reporte. Bueno, no sé de qué país nos están haciendo la pregunta, ¿no? Pero en todo caso, la normativa estándar del CRS, el CRS como tal, está en su segunda versión. Esa segunda versión, si no me equivoco, es del año 2019. Digamos, es la última actualización que existe en cuanto al estándar como tal. Ahora, a nivel de cada país, pues habría que revisar pues, la normativa de cada país de jurisdicción participante, a ver si ha habido alguna actualización o modificación de la normativa específica de cada país. Digamos que la modificación típica es que, y es común, es que la lista de jurisdicciones reportables va mutando año a año. Entonces, hay países que son añadidos a la lista de jurisdicciones reportables, hay países que que salen de la lista de jurisdicciones reportables, después vuelven a entrar, en fin, eso depende de cada país. Pero digamos que en definitiva la modificación más típica es a nivel de las jurisdicciones reportables, no tanto así a nivel de las normas de debida diligencia. Perfecto. De esta próxima pregunta creo que sí tenemos el país de donde proviene. ¿Los clientes con cédula panameña E deberían reportar? A ver, si el cliente es de una institución financiera con residencia en Panamá, una institución financiera sujeta a reportar con residencia en Panamá, y ese cliente con cédula E, no solamente tiene cédula E, sino que en efecto reside en Panamá, entonces ese cliente no es una persona reportable porque reside en Panamá y en Panamá el CRS no se ha implementado a nivel local. Es decir, para reportar cuentas locales, quiero decir. Claro. Muchas gracias. ¿Qué pasa con las personas que ejercen el control que son estadounidenses pero controlan a una ENF activa? ¿No se deberían reportar de todos modos al IRS? Cuando el cuentaviente en la institución financiera es una entidad extranjera no financiera activa, esa cuenta no es reportable, independientemente de que las personas de control en esa cuenta sean personas estadounidenses.
Perfecto. La próxima pregunta sería, en la página de la OCDE hay varias listas de países. Una de países miembros de la convención y otras de países acuerdo. Para efectos de aplicar la diligencia CRS, ¿cuál lista se debería tomar en cuenta? Hay dos listas que forman parte del diseño del CRS. Una es la lista de jurisdicciones participantes y la otra es la lista de jurisdicciones reportables. Ambas listas deben ser dictadas a nivel de la autoridad, a nivel de la autoridad competente dentro del país de residencia fiscal de la institución financiera. Entonces, la institución financiera tiene que revisar dentro de su país, el país donde reside la institución, cuál es la lista que se ha dictado a nivel local, donde están incluidas todas las jurisdicciones participantes, y cuál es la lista que se ha dictado a nivel local, donde están todas las jurisdicciones reportables. De manera pues que esas países que estén incluidos en la lista de jurisdicciones participantes es la lista que se debe tomar en cuenta para efectos de la debida diligencia. Y la lista de jurisdicciones reportables es la lista que debe tomar en cuenta esa institución financiera para saber cuáles son las cuentas que debe reportar en un determinado año calendario. Perfecto, muchas gracias. Próxima pregunta sería, ¿qué información se tiene que estos dos programas, FATCA y CRS, han realmente disuadido la evasión fiscal y a su vez han ayudado a mejorar la recaudación de ingresos fiscales para Estados Unidos y miembros del CRS? Bueno, lo que se ha dicho, sin tener las cifras yo en la mano en este momento, es, bueno, en el caso de los Estados Unidos, que sí ha contribuido pues al cobro de impuestos que no se habían cobrado en su momento cuando debieron haber sido cobrados, sumas pues de millones de dólares. Y en el caso del CRS definitivamente ha sido un disuasor de la evasión fiscal, porque en la medida pues de que tenemos prácticamente todos los centros financieros del mundo participando en el CRS, salvo los Estados Unidos, como comentábamos anteriormente, porque en los Estados Unidos se aplica FATCA, pues la evasión fiscal mediante cuentas offshore se hace realmente cuesta arriba. Más aún, ahora pues luego de que ya han comenzado a aplicarse en Europa específicamente y en México también, en Argentina también se promulgó alguna norma en ese sentido, de normas modelos para evitar la circunnavegación del CRS, que son unas normas pues para develar esquemas reportables, esquemas que estén diseñados para la evasión del CRS y que cuando un intermediario o una institución financiera haya participado en el diseño, la venta o la implementación de un esquema de ese tipo, esté obligado a reportarlo también. Perfecto, muchas gracias. Próxima pregunta sería, ¿aconsejaría que las instituciones financieras lleven a cabo revisiones de cumplimiento antes de que las autoridades tributarias las inspeccionen? Yo creo que esa pregunta, la respuesta es definitivamente sí, definitivamente, porque muy distinto es si llega una autoridad competente a tocarle la puerta a una institución financiera bajo su jurisdicción y comenzar una inspección desde cero, a que la institución financiera pues ya tenga un diagnóstico previo de su cumplimiento y que haya venido haciéndolo y obteniéndolo por lo menos con 2 años de anticipación para ir amarrando y mitigando cualquier riesgo o cualquier incumplimiento que se haya podido detectar en cada uno de esos 1 o 2 años y mostrarle a la autoridad competente los respectivos reportes independientes para que la autoridad competente pueda verificar que en efecto la institución financiera ha venido pues identificando riesgos y solventándolos en la medida que hayan sido identificados. Muchas gracias. Y tenemos espacio para, bueno, voy a colarme con una última pregunta. Siguen llegando muchas preguntas, un tema muy, muy interesante, sin duda. Si la institución financiera cuenta con una autorregulación propia y detecta a una persona de Estados Unidos, ¿es necesario aplicar adicionalmente el formulario W9? Vamos a responder esa pregunta de esta manera. Una institución financiera que no está cumpliendo con FATCA
porque decidió no inscribirse en el IRS de manera alguna. Esa institución financiera que tenga esa posibilidad porque no reside en un país que tiene acuerdo intergubernamental con los Estados Unidos, esa institución financiera no tiene por qué obtener ningún formulario de autocertificación ni formulario W9. Ahora, si decide hacerlo a pesar de que no está cumpliendo con FATCA porque, digamos, su giro de negocios no amerita que cumpla con FATCA y tampoco está en un país con acuerdo intergubernamental, entonces el formulario W9 es una vía pues, de poder identificar a sus clientes estadounidenses con el respectivo Tax Information Number de ese cliente, porque recordemos que el W9 o cualquier autocertificación sin el Tax Information Number respectivo, sin el número de información tributaria respectivo, pues es un formulario inválido. No, muchísimas gracias, señor José Andrés. Definitivamente que siguen llegando las preguntas, es un tema de sumo interés. Como ven en la pantalla, tienen la información de contacto donde pueden hacerle llegar cualquier otras preguntas o consultas. Y bueno, le paso la palabra y muchas gracias obviamente al señor José Andrés. No, muchas gracias a usted. A Diana. Adelante. Muchas gracias, Alex. Agradecemos al señor Romero y a KPMG el valioso aporte y contribución con los temas presentados esta tarde. De esta manera, agradecemos a todos por su participación y los exhortamos a estar pendientes de nuestras comunicaciones oficiales en las redes sociales para participar de más intervenciones como esta, así como de nuestro evento insignia, el Foro de Inversionistas, el cual estaremos celebrando el 21, 22 y 23 de septiembre de manera virtual. En nombre de KPMG y Bolsa Latinoamericana de Valores Latinex, la mejor conexión para tu inversión, les deseamos que pasen una excelente tarde.